Amados hermanos, muy buenas tardes. Muchas veces nosotros tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer para lograr esa victoria a través del Espíritu Santo y ganar la batalla, esa guerra? Debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, con una actitud positiva, actitud viva en esa constante guerra que nosotros tenemos todos los días. No debemos quedarnos sentados viendo que no estamos bien, porque ninguno de los seres humanos somos perfectos. Todos cometemos errores, todos somos pecadores, la gran mayoría. Dios nos ha dado los medios suficientes para luchar contra ese enemigo que es la carne. Si nos quedamos quietos, pues va a ser peor, nos vamos a enfriar. Si no hacemos nada, nunca vamos a mejorar. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si nosotros miramos y analizamos la palabra de Dios, porque tenemos siempre que analizarla, escudriñarla. Y escudriñarla es mirar lo que está diciendo acá, que nosotros tenemos que hacer morir la fornicación, quienes estén cometiendo fornicación, adulterio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y tantos pecados que hay que nosotros muchas veces los cometemos, voluntaria o involuntariamente. Tenemos que morir, ¿sí? Como dice, a lo terrenal. Dice la palabra de Dios, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Renunciar a los pecados, renunciar a las tentaciones, renunciar a todo lo que traemos del pasado que a Dios no le gusta, que a Él no está de acuerdo. Entonces tenemos que comenzar por ese lado para poder ganar la guerra a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Aquí nos está diciendo que tenemos que volver a nacer, como le decían a Nicodemo. Él tenía que volver a nacer y él no entendía, a pesar de que era un doctor en la palabra de Dios. No entendía, él decía, es que, o sea, que tengo yo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Y no es eso. Volver a nacer es acercarse a Dios, reconocer los pecados, pedirle perdón y comienzas una nueva vida de la mano del Señor Jesucristo. Cuando tú logres eso, vas a vencer a la carne y el Espíritu Santo sale victorioso. Pero bueno, dice el verso 8 de 2 Corintios 5, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Mire, la ira. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos por nada? Con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con los amigos. El enojo, la malicia, blasfemia, palabras desordenadas de nuestra boca, malas palabras. A veces señalamos, a veces miramos por encima del hombro a los demás, pero bueno. Dice la palabra, no mintáis los unos a los otros, y eso se da con frecuencia. Muchas veces nosotros decimos mentiras, a veces decimos, pero es que es una mentirita, una mentirilla, pero esa mentirilla es un pecado, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando yo vivía en el mundo, en el fondo del abismo donde estaba, era un viejo hombre. Cuando yo conocí de Dios y recibí el Espíritu Santo en el bautismo, soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre. Por eso dice, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el verso 10, y revestido del nuevo, es decir, del nuevo hombre,
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Poco a poco nos vamos renovando. Yo no voy a cambiar de un momento a otro hasta llegar a la perfección. Todos cometemos errores, somos imperfectos, queremos parecernos al Señor Jesucristo, pero nunca seremos iguales a Él. Él es único. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar para matar el pecado. ¿Pero qué es matar el pecado? Es una batalla constante contra el pecado que luchamos a diario. Todos los días nosotros luchamos con las tentaciones que se nos presentan. Tentaciones las hay, pero lo más importante es lo que hizo José cuando la hija de Potifar lo quiso asediar. Él salió corriendo, él se fue y no le hizo caso a la carne. Así tenemos que hacer nosotros. Es un rechazo. Dice, a permitir que el ojo se me desvíe. Muchas veces nosotros vamos por la calle y entonces miramos lo que no es nuestro. A veces miramos la mujer que pasa por la calle. Tenemos que sentir el temor de Dios. ¿Qué es sentir el temor de Dios? Que si yo veo una mujer por la calle y tengo a mi esposa, yo tengo que abstenerme a mirarla para codiciarla. Pues mirarla por mirarla, desde que no esté codiciándola no es pecado, porque precisamente el Señor Jesucristo dice que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Dice, eso es lo que se llama luchar contra el pecado. Recuerden que la lucha no es contra carne y sangre. ¿En dónde dice? Efesios 6:11 al 13. No es contra carne y sangre. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerde que el diablo está pendiente a que usted se descuide un momentico y lo hace caer en pecado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Pero qué es la armadura de Dios? A veces nos preguntamos, ¿qué es esta armadura de Dios? Ahí en el mismo Efesios 6, 14 al 18 dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, por eso hay que leer la palabra de Dios, para poder tener fuerza, para poder tener alientos de poder enfrentar la carne y ganar esa lucha entre la carne y el Espíritu. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Orar en todo tiempo. Cuando el Señor Jesucristo encontró a los discípulos durmiendo, Él les dijo, orad sin cesar para que no caigan en tentación, sin cesar. Y a veces nosotros oramos por ahí 2 minutos, 3 minutos. Y miren con lo que termina diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo a través de su palabra. Ahí es la única forma que la palabra de Dios nos habla. Sinceramente, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a tener esa fortaleza para vencer al enemigo. Y el enemigo es la carne, la que nos hace a veces caer. Pero adelante, Jesucristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo, perdón. Entonces tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Hermano, que Dios lo bendiga. Feliz tarde.